El viaje a Estados Unidos fue un premio de la Bienarte 2, que incluía pasaje a Nueva York y $1000, y luego la embajada te proponía que dijeras dónde te gustaría ir a hacer un viaje por Estados Unidos. Yo presenté un listado de intereses y en realidad lo respetaron bastante. Lo respetaron, simplemente le agregaron una ciudad más que yo no había previsto, que era Santa Fe. Entonces hice una recorrida por Washington, New Orleans, Houston, Santa Fe, San Francisco y Chicago, que duró unos 20 días, una cosa así. Y fue muy interesante porque eran visitas un poco guiadas, donde yo tenía una cierta libertad y también ciertas citas que ellos armaban desde Washington, y un tipo que todas las mañanas a las 7:30 me llamaba por teléfono para asegurarme que yo iba a cumplir la jornada de visitas y de vueltas por la ciudad. Y entonces eso implicó que conocí una cantidad de museos, o sea que vi cantidad de museos que ya los conocía, pero los vi en directo, con citas con directores, con curadores, una cosa realmente muy, muy importante en el sentido de que me brindaban mucha información. Y muchos museos que yo había pensado y pedido para ver, y otros que no. Y yo le agregué otros que descubrí en el lugar, por ejemplo en New Orleans, que yo había propuesto algunas cosas, y estuvo bastante libre la visita esa. Aparte de ir al Museo de Arte Moderno de la ciudad, no me acuerdo cómo se llamaba, descubrí que había un museo del carnaval muy interesante, un museo del jazz, que ya sabía, pero que era muy interesante también. Y ahí en el Museo del Carnaval descubrí cosas que yo no sabía, por ejemplo, la relación entre los esclavos negros y los pieles rojas, digamos así, norteamericanos, y cómo había todo un carnaval negro africano, digamos, hasta el día de la fecha, que se disfrazaban de pieles rojas como homenaje a ese trato que habían tenido, que los habían escondido, una serie de cosas en el momento de la esclavitud y posterior, ¿no? Bueno, aparte digo, museos de arte moderno, museos, una cantidad de museos, y sobre todo que en esas vueltas revisé mucho arte, pintura, y no solo pintura, artesanía del siglo XIX, anterior a la aparición de Estados Unidos como potencia artística después de la Segunda Guerra, digamos, que era muy interesante y que daba una serie de, si bien vinculada a Europa, tenía una personalidad propia también, en cierto modo. Y algunas cosas que vos decís, pero esto tiene que ver con el Uruguay, por ejemplo, artistas, pintores que yo conocía de nombre, pero veías otras obras de los tipos que te hacían vincular, capaz que Cuño pasó por acá, y cosas que, o sea, Thomas Herbenton, por ejemplo, un tipo que hacía esas deformaciones de ojo de pescado que después hizo Cuño, ¿no? O sea, en realidad fue muy interesante por ese lado, ver cosas del pasado del arte norteamericano que yo desconocía, más allá de que volví a ver toda una cantidad de cosas, y con museos brutales como el de Chicago, de Washington, son todos gratuitos, menos uno que es privado. Son museos absolutos. Y eso incluía también contacto con gente, con profesores, organizado por el departamento, creo que se llama Departamento de Estado, y en ese sentido fue muy, muy interesante, ¿no? Incluyendo la estadía en Nueva York también, que eso estaba por mi cuenta, yo, con el premio, el pasaje y el dinero, y bueno, yo ahí visité a gente y armaba mi propio recorrido. En el 84, antes del 84, yo estaba en Europa, en Italia, en Florencia, y un día, te cuento porque tiene que ver con la situación. Un día Carnicer me dice, mirá, va a salir la exposición de La Habana, nos van a invitar, yo no puedo ir, andar a Roma, conseguir los formularios para la presentación, me dijeron que hay que hacer así, vos andá a Roma, traes para mí, para vos, yo qué sé, estabas invitado, no sé, estaba fenómeno. Voy a Roma, a la Embajada de Cuba, o sea, la embajada del país culturalmente muy abierto, no sé qué. Y resulta que, bueno, me trataron o sea, ir a hablar ahí sobre una exposición de arte, una bienal de arte, no sabían nada, no tenían la menor noción de nada, y era como hablar de
de arte en el Uruguay hoy. Era como una cosa que no servía para nada, que estamos perdiendo tiempo con este tipo acá que viene a hablar de arte. ¿Qué es esto de la Bienal? Yo no sé cómo fue al final, que yo era como una especie de paria que iba a buscar algo que no servía para nada. Entonces, no sé, no me calenté, pero digo, ¿qué hago acá? No sé, y no sé cómo fue que terminaron entregándome no sé, después de una hora o más, un formulario. Y yo, uno solo, no sé qué, chao. Entonces agarré, fui, volví a Capnicer y le dije, mira, tomá, acá pasó esto, acá tenés el formulario. Ah, bueno, fotocopiar. No, yo no fotocopio, loco. Digo, me ningunearon, me trataron mal, no sé qué, digo, exagerando. No, pero no, chao, se van a cagar. Entonces se presentó el loco y fue la primera Bienal que fue un poco caótica, pues tengo entendido, porque hubo gente que mandó muchísima obra, o sea, fue la primera, fue la inauguración de una historia muy larga, y entonces, bueno, yo de ahí me quedé recaliente por lo que había pasado, y de alguna manera, no sé, después en el 85 volví al Uruguay, y yo, no sé, por alguna vía, no sé cuál, como que la cosa supieron o pasó algo, no sé, yo no conocía a nadie en ese momento, ni a Gigi Anjanes, que después la conocí, ni a nadie. La cuestión que en el 86, estando acá, me dijeron que me invitaban y que iba, no sé qué, me presentaban al embajador de Cuba, no me acuerdo el nombre, Más creo que se llamaba, y el curador acá era Kallenberg, que me dijo sí, que estaba invitado, como que había una especie de invitación por lo que había pasado, no dicho claramente, pero bueno. Y después, bueno, también como era la apertura democrática y demás, acá fueron ese envío, un envío del Club de Grabado y un envío del Sindicato de Artistas Plásticos del momento, o sea que, bueno, y yo mandé una obra que era una parte de Qué febril la mirada, que era unos papeles grandes pintados con aerógrafo, con imágenes infantiles de Villiquen, y al lado, también con aerógrafo, unas imágenes de Gardel armada, dividida en dos. Entonces, eso eran 4, mandé uno solo. Eran 4 compuestos de esos, digamos, y mandé uno solo por el tema del tamaño, no sé qué. No, yo no fui, no supe qué pasó. Después, muchos años después, Capnicer me mostró Capnicer fue a todas las bienales y documentaba todo. Después sacó un libro sobre arte cubano. Y ahí sacó una foto de la mía, y suerte que no fui, porque el montaje era espantoso, no tenía nada que ver con... No siguieron ninguna de las normas que yo había mandado. Pasan los años y después en el 94, o sea, a partir de la apertura democrática empezaron a venir curadores cubanos que revisaban América Latina, el Uruguay y demás, ¿no? Y en el 94 me invitaron y propuse una instalación, mandé una perspectiva dibujada por el Chiquito Vázquez, que era como decir, bueno, y una instalación que se llamaba Las Sorpresitas, y fue la 5ª Bienal de La Habana, que todo el mundo dice, dicen que fue la mejor de todas. No sé, yo no vi la que fui la primera y no fui a otras. Es posible que fuera la mejor porque, aparte de que los cubanos trabajaban muy bien ya a esa altura, estaban muy bien organizados y trabajaban muy bien con los pocos materiales que tenían, pero trabajaban muy bien, creo que eran 164 artistas invitados, creo que fueron 160. O sea que los artistas participaron, yo te diría, si no todos, casi todos, en el armado de las obras. Entonces eso le dio un cierto, más allá que los curadores son los que definían los lugares y demás, le dio también un control muy alto en el armado de la Bienal. Y yo lo que hice fue una especie de instalación, que era una especie de brete de madera donde tenía referencias a la producción rural, con una especie de esquema Torres Garciano, si lo veías en planta, y tenía acumulados una serie de objetos que tenían que ver con construcción y rural, ¿viste? Cemento Artigas, bandas nacionales que salían como la sorpresita estaba basado en las tortas de los niños, los cumpleaños de los niños, que tenés las tiritas para sacar y te llevas una sorpresita, pequeñas cosas que se llevaban. Entonces, bueno, eso tenía que ver con tanques, tenía tanques de agua que tenían referencias al submarino, tenía bloques adentro, había en las estructuras de madera
sostenían por un lado luces como se usaban en aquella época, no sé si ahora, baldes rojos con luces adentro para indicar peligro en las construcciones, en el pasaje por la calle, con cueros de oveja, pieles de oveja, digamos, colgadas, una cosa muy compleja, que espero poder repetirlo acá próximamente. 2013 capaz que es una conclusión positiva de lo que estaba hablando de la Bienal de La Habana también, ¿no? Porque apareció una nueva Bienal que se llamaba Bienal del Sur en Panamá, en homenaje a los 500 años del descubrimiento del Pacífico, digamos, y todo eso desde Panamá. Y había 2 o 3 curadores cubanos que yo conocía de las bienales y de otras cosas anteriores, como Gillian Llanes, que fue la fundadora de la Bienal de La Habana, y Noceda, que es el Pepe Noceda, que es un curador, y no sé, había otros que yo no conocía, y de alguna manera, supongo que por eso me invitaron a la Bienal de Panamá, que fue mayo, abril del 2003, y fuimos unos cuantos uruguayos, y ahí incluía pasaje, estadía, estábamos a cuerpo de rey, digamos, Javier Abreu, Lastreto, Soto, no me acuerdo, Goldwasser, yo, el grupo Corto, colectivo Corto, algunos otros más. No sé. Y es interesante porque yo en Panamá conocía de leer cosas y demás, pero nunca había ido. Y aparte de cómo es la ciudad, que es era una especie en ese momento, hace 2 años o 3 años, una especie de lugar todo en construcción, digamos, y que vos notabas unas inversiones económicas brutales y que también pasó en la Bienal, es decir, tiraron la casa por la ventana para hacer una Bienal en un lugar donde, por ejemplo, en 15 días que estuve, creo, o 12 días que estuve, no vi una librería, no vi una casa de música, todo es consumo, hay música por todos lados, pero no hay lugares donde provisionarte de música. Hay música, hay orquestas en vivo en los ómnibus, que son fantásticos, de noche tocan, no sé qué. Podés viajar con una orquesta atrás que está tocando música panameña. Pero no hay lugares, no hay diarios, no vi diarios, no vi revistas, no hay revisteros, no hay kiosqueros. Entonces creo que en función de todo eso y qué relación tienen con digamos así en términos ampulosos, la cultura, hicieron una bienal que metieron, por ejemplo, de seguros nada más, habían invertido $20 millones. Es un disparate impresionante. Aparte de eso, viajaron los artistas, le pagaron, armaron todo. En un día llevaron 30 taladros Black & Decker donde estaba yo, había otros lugares, era expendido en toda la ciudad. Llevaron 30 taladros Black & Decker, último modelo, no sé, costaron un dineral, y en el mismo día les robaron 27, yo qué sé, de los 30. Era una cosa así como, vamos a hacer la cosa con todo, ¿viste? Entonces era toda la ciudad, todo, y un panorama, un abanico muy grande de cosas que tenía que ver con lo visual, desde grafiteros formales, de grafiteros eventuales, desde tipo que pintaban la calle, hasta arte de todo tipo, ¿viste? Videos, O sea que fue un despliegue impresionante, que armado de una manera un poco voluntarista, o sea, porque además, faltando pocos días para la inauguración o para la parte final, nos enteramos cuando llegamos allá, la mayoría de los curadores cubanos y extranjeros renunciaron y se fueron. O sea, quedó solamente una curadora a cargo de todo, y bueno, y era una persona que no tenía una gran experiencia en bienales, era una galerista privada. Funcionó con un gran impulso y un gran apoyo de la Intendencia, del gobierno y del dinero, y con poca reflexión concreta en el momento, ¿no? ¿Qué presentaste? Claro, ahí la Bienal tenía un título general, como te digo, por los 500 años, creo que eran 500 años del Océano Pacífico, tenía que ver con el agua, el mar, la relación con los océanos y demás. Y yo hice una instalación para ahí, o sea, pensada ahí,
estaba Lanzarini también invitado, me acuerdo ahora porque éramos compañeros del lugar, hacía un calor que te morías ahí adentro. Era una instalación, tenía un espacio que consiguieron a último momento, bárbaro, fantástico, y era una instalación que se llamaba Onda tras Onda, que era, viste, una especie de construcción mezclando digamos, las gráficas, supuestas gráficas de los viajes de Colón de Europa a América Latina, con piedras preciosas uruguayas, con no sé, o sea, tenía unas peceritas con distintos colores de agua. A mí me gustó mucho, quedé contento, no sé qué pasó después porque era demasiado impoluta, era todo blanco, así, no sé qué pasaba después, que me fui yo, con el pisar de la gente ahí, de haber quedado, nunca, yo tengo las fotos que saqué yo y que sacó Soto, que sacó unas fotos bárbaras, pero no sé qué pasó con el paso del tiempo. Fui jurado de varias cosas, desde dibujo infantil, plumonitos, no sé qué, hasta, no sé, bandera de la... Digo lo de la bandera del departamento de Florida porque ahora con los triunfos electorales de Florida salió en primera plana los tipos agarrados a la bandera, que es la primera vez que la veo en uso público acá en Montevideo. Viste una foto, no sé en qué diario, a color, que es que fue un jurado que hicimos con Odriozola, director de Bellas Artes, y un integrante de la Intendencia de Florida. Bueno, está. Y hay muchos temas que he sido jurado, como te digo, y muchas integraciones. Buenas, regulares. Yo creo que, y esto no es por las repercusiones que tuvieron últimamente en la prensa, no sé qué, creo que si tengo que elegir el mejor jurado que pasé, que participé, fue el último del Premio Nacional José Gamarra, donde trabajamos lo más bien, con Andrea Yunta y Claudia Anselmi. Y quizá por eso es que el lío que se armó con el premio y demás, ¿no? Es decir, una cosa que funciona bien no puede tener sino un gran conflicto posterior, ¿no? O sea, pero bueno, está. Ahora, lo que a mí me parece interesante de haber sido jurado es que fui 3 veces jurado en distintos años, ya ni me acuerdo, de Paul Cézanne. Y las 2 primeras, yo no me acuerdo los años, una ganó Bassi, creo que compartido con Cancro, otra ganó la última, Juan Manuel Rodríguez, y la primera no me acuerdo. Está. Pero es interesante como al haber sido jurado 3 veces, con diferencia de años bastante importante, y haber visto, y las bases más o menos se mantuvieron, que incluían las bases la visita al taller y la conversación con el artista, aparte de la carpeta de presentación de los artistas. Es interesante al ver eso, cómo fue cambiando. Se supone que es un premio para artistas jóvenes, que creo que iba a los 35 o 40 años, no me acuerdo. Y con el paso de las 3 jurados, yo vi como un cambio muy importante en el funcionamiento de los artistas jóvenes, que pasaron digamos, una cierta profesionalización, en el sentido que con el paso del tiempo, cada artista joven ya que pasaba antes, de pronto sacaba una carpeta debajo de la cama, o tenía que limpiar una mesa del living de los padres para mostrar algo, y no lo digo en broma, lo digo como un hecho real, ¿no? A una situación del último, donde cada artista, no solo, ni esto no es una pavada, lo que voy a decir, casado, con hijos, cosa que antes no se veía, a tener un espacio específico, tiene un taller específico, tienen actividad sostenida, digamos. No estoy hablando de si gana dinero o no gana dinero, eso no lo sé, pero sí vos notás que el espacio del artista, ya no viven con los padres, o sea, el último revisamos 11 artistas, o 12, no me acuerdo, 11 creo, y salvo uno que estaba de viaje y que tuvo que digo, Santiago Paulós, que estaba de viaje, entonces tuvimos que ver las obras en un estudio de
un socio, un compañero, o sea que él no estaba, y por eso todos los demás, como te digo, tenían su espacio, su taller, quizá talleres más grandes, talleres más chicos, pero un espacio específico, cosa que antes eso no era. O sea, como que hay otra situación del artista joven y otra visión de la tarea del artista, me parece a mí. Ser jurado implica también que estás haciendo una actividad que va cambiando con el tiempo. O sea, vos, sea cual sea tu opinión sobre ser jurado, el mundo en torno es el que es. Entonces, yo lo que creo que ser jurado se va complicando cada vez más, porque si tú mirás en términos generales, cada vez hay menos críticos de arte, si es que los críticos tienen que ser jurados. Cada vez hay menos formación teórica, si es que alguna vez la hubo. Entonces, y cada vez más, cada vez más el jurado se ve afectado por cosas externas al jurado, aunque no repiquen en el momento exacto. Pero, por ejemplo, yo creo que ha habido cambios sustanciales en los últimos tiempos a raíz de las redes sociales. Y eso es clarísimo. Lo que pasa es que nadie lo escribe, nadie lo dice. Pero si vos ves los conflictos que había antes eran, bueno, yo qué sé, de boliche, digamos, una cosa así. Los artistas se juntaban y hablaban pestes del jurado porque le habían dado el premio a uno y no a otro, ese tipo de cosas. Pero con el tiempo, ya pasó a ser distinto con el conflicto que se dio paralelo entre la obra de Urruzola en el Salón Nacional y la actividad de Eugenia y Agustina, que hubo todo un conflicto, y eso tuvo una repercusión fuerte, pero de un cierto nivel, digamos, en las redes. Después vino el tema de la Bienal de Salto, que fue aquellas confrontaciones, creo que de Rodríguez Prat y otra gente, que eso fue mucho más, creció mucho eso a nivel de Facebook y a nivel de los tuiteos y demás. Y ahora el último salón, el que participé yo como jurado, el Premio Nacional Gamarra, fue todavía mucho mayor la difusión que hubo en Facebook y lo que hubo, y eso repercutiendo también en los medios de comunicación. Hubo una cobertura casi total del desastre que había sido esa premiación, mintiendo y distorsionando de manera, entre otros Jaime Clara, que sigue, aparte de que habla del tema en cuestión del premio, no sé, se le ha puesto en la cabeza el tema del guiso de Lanzarini, pero además no lo menciona y siempre habla del premio nacional, el premio municipal que se dio acá en el subte a un guiso, y eso es una distorsión total de la obra, de lo que pasó, y sigue hablando, se lo dijo a Sanguinetti, se lo dijo a Capelán, se lo dice en todos los videos que el loco graba para, no sé, como que tiene una fijación con el guiso, y no es cierto, no es verdad. Ahora, entonces, ser jurado es, bueno, aplicar los criterios que a vos te parece, lo que sé, como hablábamos, éticos o artísticos o sociales o lo que sea, pero también cada vez más cuestionado ese trabajo, no solo por los integrantes otros del jurado, que está bien, es parte de la democracia, sino por todo el ruido y la distorsión que crean con mucha impunidad las redes sociales y su derivación en medios serios, digamos. El jurado es algo que la gente no quiere entender, y para mí es elemental. Es que no es un ente estable, sino que es un monstruo y que se crea de una manera artificial y muere de una manera natural. O sea, son 3 personas o 5 personas que se juntan por dictamen de alguien, o sea, no es un encuentro voluntario, sino que alguien decide y bueno, vos te pones de acuerdo y lo haces, y son 3 cabezas, 6 manos, 3 historias, 3 memorias completamente distintas que en alguna medida empiezan a sesionar y tiene una vida que se interrumpe y no deja descendencia, muere, desaparece ahí, tiene una vida útil para el premio en cuestión y desaparece. Y ese monstruo es impredecible también porque nunca sabes qué opina el otro y la gente va cambiando de opinión, en términos normales, en términos generales.
Yo creo que actualmente no se da eso como dicen que pasaba antes, que venía el dictamen de arriba, o que como Bategasore me decía que en una época había una especie de escalafón, que vos ibas ganando premios en función de la edad, a medida que ibas creciendo en tu edad y en tu experiencia. Bueno, eso yo creo que no se da ahora, pero sí se da que en la discusión la gente va cambiando. Entonces, ¿qué queda de eso? Queda o un acta con una definición o un texto que pueda en alguna medida mostrar lo que pasó, pero no lo muestra exactamente, porque pasa el tiempo, la gente se va olvidando. Y a mí me parece que entonces esa característica de monstruo es que vos no podés prever hacia dónde va el jurado. Salvo que seas un autoritario, te callás la boca, no dice nada, hablo yo solo, cosa que no pasa, normalmente no pasa. Entonces es difícil. Yo tuve una discusión muy larga en el Teatro Solís, de casualidad, con Mantero y con Vidal Giorgi, sobre por qué habíamos dado el premio a Agustina, a 3 meses de la premiación. ¿Tá? Y digo, bueno, lee las actas, lee el texto que hicimos, que ahí está explicado. No, pero decime, yo no me acuerdo todo cómo fue el ping-pong y la discusión de todo. Y no tiene sentido que yo improvise algo yo solo, cuando fuimos 3, cuando lo tenés escrito, negro sobre blanco, ahí léelo. Bueno, era como que yo era un cagón y no quería decir lo que yo... Pero digo que yo no puedo decir lo que pasó exactamente, porque ese monstruo ya desapareció. Y no es que me esté cubriendo. No me estoy cubriendo, está firmado, está escrito, está en el papel, está ahí, léelo, está bastante detallado. Bueno, tengo bastante bien claro por qué hice curadurías. No sé si lo puedo explicar claro. Y eso también tiene que ver con la formación como artista y con la formación como, digamos así, entre comillas, mixta o mezclada como artista en la Facultad de Arquitectura y una cantidad de otras cosas. Y también tiene que ver con la historia del arte uruguayo, o la actualidad de la historia del arte uruguayo. O sea, por un lado, me resulta bien claro que desde que volví de Europa, yo hice... Después te hago una pequeña historieta de cosas anteriores, de antecedentes, que tienen que ver con Europa y antes de Europa. Pero volviendo al Uruguay me di cuenta que la historia del arte uruguayo era un tembladeral, una especie de queso gruyère que temblaba, hay agujeros, no se sabe mucho. Entonces, empezar a buscar antecedentes, empecé a hacer una investigación sobre carnaval en la Facultad de Arquitectura, revisé bibliotecas, revisé una cantidad de cosas, y en todo eso me di cuenta que las conexiones con arte, todo eso, cosa que ya suponía de antes, pero la posibilidad de que como que capaz que se podía hacer algo para aportar a esa historia desmenuzada, no, desagregada y perforada del arte uruguayo. Entonces, hacer curadurías era agregar algo posible quizá a la historia del arte uruguayo y agregarme a mí, para mi propia historia, para saber en qué contexto estoy yo como artista. O sea, no fue solo filantropía, fue también una cosa personal. Digo, yo tengo que averiguar cosas del Uruguay. Y cosas que, viste, he tratado siempre de curar, cosas que nunca traté de curar a Torres García. No sé si puedo o no puedo. Quiero decir que no quise curar cosas, trabajar sobre artistas ultra reconocidos, sino más bien agregar o desconocidos o gente marginal o gente que se olvidaron. ¿Está? Ahora, ¿por qué te decía la formación del artista? Hay cosas muy concretas, ¿viste? Yo creo que una de las grandes formaciones, entre comillas, para ser yo curador en los años posteriores, fue el grupo de viaje de arquitectura, el grupo de viaje corto de arquitectura, donde 40, creo que éramos 40, hombres y mujeres de 22, 23 años, hicimos un viaje por Chile, Perú y Bolivia, y hubo que organizar todo eso, y organizó, no que yo fui el organizador, ni mucho menos, pero digo, trabajar con una serie de monstruitos de facultad, que eran o capaces o super capaces, no sé qué, eso fue, viste, una especie de donde aplicabas cosas de arte, cosas de arquitectura, cosas de organización, que te daba la capacidad de plantearte un problema de ese tipo, más allá que eso fuera un viaje, y que más allá que recopilamos cantidad de material, no sé qué, y cantidad de charlas acá y durante el viaje. Eso por un lado. Por otro lado, déjame contar estas cosas porque a mí me parece que si no las cuento ahora, no las cuento. Por ejemplo, yo cuando empecé el primer año del taller fundamental en la escuela, o sea, creo que haber sido 66,
Aparte que pasaron unas anécdotas muy interesantes con pareja y demás, yo opté por el taller pareja. Y dentro del taller pareja, después de una serie de alternativas que no vienen al caso ahora, que como yo te dije, fueron la mejor clase que tuve en mi vida con pareja, con cualquiera, dada por pareja. Después entré al taller de fotocinematografía, que era en la escuela, que yo quería hacer cine, fotografía, no sé qué, que el docente, que era Alfredo Chá, entré y lo primero que me dijo, mira, esa caja, una caja de cartón que medía como 1,20 por 1,20, está llena de diapositivas de la escuela, de documentaciones de la escuela, están todas organizadas. Entonces yo abrí, no sé, cerca de 1000 diapositivas a color, en esa época las diapositivas mandaban a Panamá, volvían, estaban todas mezcladas, de cosas de arte, de manifestaciones, de cosas de la EVA, todas mezcladas ahí, que eran como la memoria fotográfica de la escuela o del taller. Entonces no sé cuánto tiempo estuve organizando, buscándole la lógica y encontrando las relaciones entre diapositivas, que tenías que mirar, no sé qué. Viste, me empecé a dar cuenta que había una organicidad y una cuestión, y si bien el loco capaz que lo hizo para embromarme o no sé, o para hacerme laburar gratis, a mí me dio una excelente formación de haber hecho ese trabajo, que no sé cuánto duró, y lo terminé armando todo, viste, con muy pocas cosas que quedaron afuera, 3 o 4, no sé. Eso. Y la otra cosa, que volviendo atrás, y cuando hablábamos de Kamnitzer, que una vuelta, que son como los antecedentes de ser curador, que yo lo he pensado en el momento y después. En el 76 fuimos de visita con mi ex, estábamos solos en Italia, fuimos a lo de Kamnitzer, y de una vuelta Kamnitzer y Liliana exponían en Florencia, en un colegio católico importante, de monjas católicas muy importante, en una sala preciosa. Entonces un sector de la sala era Luis y otro sector era Liliana Porter. Y yo estaba ahí con mi ex, creo que estábamos los dos ahí, como amigos, no sé quién, no sé cuánto. Por supuesto, Kamnitzer totalmente alemán, armando todo. Y Liliana, que es lo que yo te decía, que habla poco, se da poca trascendencia, no hace bulla con lo que iba armando lo de, che, ¿qué te parece? Y me fue haciendo preguntas de tipo, como si mi opinión valiera algo. Entonces, no sé qué, viste, te da bola, no te da bola, no sé qué, y de alguna manera me fue metiendo en el armado de esa sección. No todo, ni mucho menos, pero viste, como casualmente, como hace muchas cosas. Entonces, de alguna manera, viste, yo había tenido experiencias anteriores en la escuela de Bellas Artes, estando en el primer año con pareja, no sé qué, que yo recuerde 2, pero creo que fueron más, 2 exposiciones que armamos de la Escuela de Bellas Artes, una en el IABA y otra en el Museo Pedagógico. Entonces juntaban ahora y fulanito y menganito la tienen que armar. Entonces íbamos 2 o 3, uno era yo, íbamos y poníamos los cuadros, ¿viste? Los poníamos contra la pared, eran obras bidimensionales de los profesores, más bien de los profesores, era como de difusión de la escuela. No me acuerdo los años, puede ser 66, por ahí. Y los moníamos, y después caía pareja, casualmente caía pareja, y siempre te hacía esto acá, esto, como que corregía. Nada del otro mundo, pero le daba una cierta... Y eso era, en ese momento, lo que yo veía que era lo que después se llamó curaduría, ¿viste? Una cosa como de, digamos así, de buen gusto, o de buenas relaciones, pero entre obras pictóricas, no, sin ninguna explicación. O sea, te digo, lo de Liliana es posterior, serán 10 años después. O sea, ya era otra manera de encarar la cuestión, y como que había motivos y razones, y a vos te parece que esto, y que no sé qué, que no sé cuánto. Por supuesto, la que llevaba las proteínas del asunto era Liliana. Yo contestaba, no sé qué, esas cosas, ¿no? Y por más que me estoy alargando, digo, pero yo recuerdo antes de eso, que eso fue el 73, cuando me fui a la Argentina con mi familia, digamos. Yo en el 61 te comenté que había visto exposiciones de la nueva figuración, y resulta, como fui a la Argentina, me dieron una cantidad de contactos, de gente para ver, uno de los cuales era, viste, Luis Felipe Noé, que yo había visto, que para mí era un artista de fama importante en la Argentina, tipo, yo qué sé, 73, yo qué sé, yo llego allá, me llevo a la casa,
Estoy pintando esto, ¿no? Me muestra la última cosa que no tenía nada que ver con lo que yo había conocido en el 61, o 60 y pico que expuso acá. ¿Y a vos qué te parece? Entonces ahí, ¿viste? Yo no sabía qué decir, que así de golpe no te pregunte a vos qué opinás de lo que estás viendo, de unas terribles cuadros, ¿viste? Yo no sabía para dónde rajar, no sé, pero realmente, digo, no, salí como pude, no sé qué, del paso, no sé qué. Entonces, todo ese tipo de cosas son lo que lleva después, al venir acá, puede haber más, hay más seguramente. Noé en París, yo visitaba a Noé en París y una vuelta me mostró toda su exposición que iba a hacer en Nueva York y me lo mostró todo. ¿Y a vos qué te parece? Y ahí, bueno, le hice comentarios muy concretos y el loco delante mío cambió por lo que yo le había dicho. Yo no podía creer, digo, eso es otra. Pero digo, de alguna manera todo eso hace que cuando volví al Uruguay me di cuenta de varias cosas. Por ejemplo, que yo no conocía el Uruguay. Conocía, yo qué sé, Montevideo, Atlántida, Punta del Este, la costa, Colonia, Salto. Creo que era lo que conocía. Y conocía mucho más Italia, o Europa, o Francia. Entonces digo, empecé a trabajar en el Ministerio de Educación y Cultura como docente en el interior, dando clases con otra cantidad de docentes. Eso por un lado. Y por otro lado, que viste que el Uruguay, la historia del arte era agujereada por todos lados. Entonces ser curador era una manera para mí, en primer lugar, y después para los otros, aunque parezca egoísta. Curador también, viste, es una palabra que se ha usado desde los años 80 acá en el Uruguay. Antes se usaba comisario, actualmente se usa en algunos países comisario, tiene distintas cosas. Para mí un curador es una persona que hace un ensayo, como un escritor hace un ensayo o un ensayo sobre un tema determinado. Y bueno, y ahí dependerá, o sea, ensayo sobre la obra de tal cosa, sobre tal tema de tal tipo, lo que sea. Y ahí yo creo que depende de qué orientación o qué herramientas quiere poner en juego. Yo no creo que haya una manera única de hacer una curaduría, o sea, puede ser de distinto tipo, incluso de distintas formas. Yo, aunque nadie me crea acá, porque yo lo digo, hay curadores hoy en día que deciden hacer una curaduría y no hacen un texto, no escriben un texto sobre lo que curaron, muestran la exposición y punto. Bueno, es una posibilidad, no veo por qué. Concretamente, no tiene nada que ver, pero me acordé ahora, hablando, que Mario Spallanzani me dijo eso, ¿no? Yo lo invité a hacer una curaduría cuando estaba en el museo como director, y él dijo, sí, sobre Solari. Estaba bueno que... No, texto no. Insistí, no me compliques la vida. Esa fue la respuesta 2 veces de Mario, ¿no? Hice una selección, la puse y tal. Y bueno, en realidad eso es del 2009, pero ya de antes, yo sabía que uno es el hijo de Nicolás de Stael, que ha hecho curadurías y no publica textos, y hay otros. Bueno, no hay una manera única de hacer curador. Lo que sí hay es una especie de trabajo de algún tipo, digamos, llamarlo de investigación, de aproximación, de selección, de concepción de algo, como para armar una estructura razonable, ¿cómo te puedo decir?, legible de algo. Ahora, ¿es necesario siempre el curador? Yo creo que no. Que ha habido distorsiones en el Uruguay donde todas las posiciones tienen que tener curador. No creo que sea cierto. No creo que haya una manera única de ser curador, como te decía. No creo que tenga que haber siempre curador. Y me parece que lo que ha pasado es que, como los gestores y otros rubros que se han ido integrando normalmente y razonablemente al mundo de la cultura, a veces se convierten en distorsiones. Ahora un curador pretende ser más artista que el productor de las obras, del artista. Y a mí me parece que eso son distorsiones. Me parece fenómeno que un curador se juegue sus opiniones, no sé qué, pero no al punto de desplazar o de borrar al artista y usar las obras como si fueran materias primas de una super obra que a veces me parece que no tiene sentido, ¿no? Yo, volviendo a quizá el que le puso la manija al tema de la curaduría, me parece a mí, fue Harald Seemann, el suizo, que la documenta, no sé,
tercera o cuarta, con 50 y pico o 60 y pico, no me acuerdo, marcó un poco la cancha de la curaduría. Para mí era un personaje, no sé qué, pero una vuelta que estuve en Roma, di una charla al tipo. Fui a la charla y di una charla como de revisión de su actividad como curador, con diapositivas y demás. Y vos sabés que los italianos son muy, yo soy medio italiano, son muy discutidores y tienen un mecanismo, ¿viste? Primero te agreden, cuando ven que vos respondes a las trompadas, bajan y entonces se conversa bien, no sé qué. Entonces termina la charla, que fue bastante larga, muy interesante, muy todo. Dijo, bueno, si hay preguntas, lleno la sala en Roma, romanos, tipos, ninguna pregunta. No sé, segunda intento, no. Y vos sabés que lo que pasó, fue lo que me pasaba a mí, que no había nada para preguntar. El tipo estuvo tan brillante, digamos, tan, ¿cómo te puedo decir? Tan claro, tan absolutamente transparente y translúcido en lo que era ser un curador y lo que dijo el loco y la tarea del loco, que no había nada para preguntar. O sea que los tipos, que son tipos que normalmente salen al choque, nos fuimos todos al mazo, ¿viste? Sagradini artista, es difícil decir tal exposición o tal otra, sí algunos problemas generales, por ejemplo, que me parece interesante plantear. A mí hacer una exposición en general es la conclusión de algo que estás haciendo, una obra que te parece o que querés exponer. En general a mí me tienen que poner la zanahoria delante, más que, viste, no soy ese tipo que está 24 horas produciendo, sí pensando pero no produciendo, porque no me parece que eso sea necesario estar permanentemente para justificar que sos un artista. Pero sí, a mí me gusta exponer, siempre me parece divertido. Nunca me gustó esa expresión de los años 50, que el que la decía era Carlos Páez Vilaró, pero era como, aquí estoy en la lucha. Y esa cosa, viste, no, que a mí me angustia producir, no sé. A mí al contrario, a mí me parece que yo me divierto. Es decir, no siempre me divierto en la concreción final porque, viste, falta dinero, falta tiempo, pero en el proyecto pensar una exposición o pensar una obra y hacerla me resulta una cosa divertida y positiva, todo lo contrario. Lo que pasa que cuando vas al terreno a hacer las cosas, hay una gran diferencia entre exponer en Montevideo y exponer en otras partes del mundo. Te digo, eso se lo dije una vez a uno que estaba haciendo una entrevista por antropología de humanidades. O sea, yo no sé por qué, la uruguayés se define en el campo del arte, que siempre que expone, siempre hay alguien que sabe más que vos, siempre hay alguien que te corrige, o el montaje, o la obra, o la no sé qué, cosa que no pasa en ninguna parte del mundo. Es decir, cuando vos presentás un proyecto, te dicen sí o no, y si te dicen que sí, vos hacés lo que tenés que hacer y nadie está ahí a controlarte o a molestarte, o no, esto no se puede, no sé qué, o no, acá, cada vez que expuse acá, yo te diría casi sistemáticamente, siempre hay alguien que pontifica sobre tu obra, que nunca vio, que es la primera vez que la ve, pero sabe lo que te va a venir mejor, cosa que es mentira. Bueno, eso es una cosa muy importante, que el artista en el Uruguay de alguna manera tiene que sufrir una especie de ninguneo por parte de alguien que lo conoce por primera vez, que es un montajista, no sé. Eso por un lado. La otra cosa es que a mí me parece que es importante, y que traté de hacerlo siempre, que aunque vos no expongas individuales, como que cada año tratar de hacer algo que para vos sea significativo. Algo en el sentido público, no en el sentido privado. O sea, vos podés juntar, yo tengo 2 cuartos llenos de cosas en mi casa, de porquerías que en algún momento serán usadas o no, o nunca, pero no se trata de eso, se trata de que vos armes algo, o por la vía de alguna colectiva, o por la vía de alguna exposición propia o lo que sea, que diga, bueno, en el año tal yo andaba por acá, hacía estas cosas o hice estas cosas. Si en mi actividad, digamos, hay agujeros, están derivados de haber trabajado en la Dirección de Cultura, en la parte de la Dirección de Artes Plásticas entre el 96 y el 99, que bueno, que la cosa pasaba por ser más una especie de supracurador, o no como quería llamarlo, de organizador, etcétera,
o estando en el Museo Nacional, que estuve 1 año y medio, y que eso implicó que la posibilidad de hacer cosas eran menores, por motivos varios. Pero si no, entonces dentro de ese panorama yo te diría que no sé lo que piensa el público o la crítica o los teóricos o lo que sea. De un punto de vista mío, yo no recuerdo haber hecho una exposición mía que no me haya satisfecho a mí, que es lo que a mí me parece importante. Yo lo hago si funciona bien, para los otros, digo, ¿no? No es ningunear al público, es que si vos vas a hacer lo que el público está esperando, estás liquidado. Y eso pasa para todo, pasa para la programación de un teatro, para la programación de un canal de televisión, o pasa para la programación estricta de un artista plástico. O sea, si vos querés responder al estado de la opinión pública, como parece que sería una manera de funcionar hoy en día, y tener muchos amigos en Facebook, estás liquidado. Como artista estás liquidado, porque estaría siempre en condiciones de difusión, pero no de creación, que me parece una diferencia. Entonces, yo te digo, a mí hacer exposiciones me ha divertido, y siempre me han dicho cosas, gente común y corriente, como te decía la crítica de sordomudo, que a mí me pareció fantástico, siempre me han dicho cosas que te resitúan. Vos pensás que estás haciendo una exposición con tal contenido, con tal dirección, con tal no sé qué, y resulta que viene un tipo que te muestra que en realidad puede ser leída de una situación completamente diferente y válida, por supuesto, ¿tá? Entonces, eso te hace pensar que las exposiciones que yo he hecho, que me han satisfecho a mí, pueden tener millones de lecturas que a mí en general me vienen bien, porque son como respuestas a cosas, y que a la gente no resulta indiferente. Y eso me parece que es importante. Más allá de si salen tantas líneas de tal crítico, tantas líneas de tales aplausos, no sé qué. Y dentro de ese panorama pasa también con los artistas. Yo hace muchos años estando en Italia apliqué un criterio que era mostrar al mismo tiempo varias obras y llamar a varios artistas, amigos o colegas o conocidos, no voy a nombrar nombres ya mencionados, pero entonces, y por ejemplo, yo tengo un par de conocidos que llamo separados, que no te voy a decir los nombres, que siempre uno de esa serie, uno dice que este es brillante y aquel es una mierda, y el otro dice exactamente lo contrario. O sea, la brillantez y la mierda están invertidos en cada uno de los dos casos. Y son así, son años que va pasando eso. Entonces, lo cual quiere decir de que hacer obras de arte está muy bien, pero también está muy bien recopilar opiniones que nunca van a ser las que vos pensás que van a ser. La primera vez que expuse en el subte fueron colectivas, fueron salones municipales o salones, sí, salones municipales. En el 86, que fue la primera, que gané el premio de proyectos, que era la primera vez que se instituía el premio al proyecto y se hablaba de proyecto como una posibilidad de trabajo. O sea, antes eran obras de arte, en cambio ahí creo que fue la primera vez que una institución uruguaya dijo, bueno, están los proyectos. Y tenía un jurado femenino, cosa que me pareció siempre muy interesante, que era Hilda López, Alicia Haber y Olga Larnodí. Y que fue el proyecto de Pasaje Hotel Carrasco, que no sé dónde estará, tendría que estar en el Museo Blanes, pero no sé dónde está. Que era una serie de cartulinas de colores con propuestas de hacer era una especie de, digamos así, de visita guiada por la ciudad de Montevideo, donde la gente se compraba tickets en determinados lugares, se concentraba en lugares deteriorados como la Compañía del Gas, no me acuerdo, eran 3 lugares, de ahí salían en ómnibus hasta el Hotel Carrasco. En el ómnibus se había un relator, que una era Marta Gularte, otro era un veterano de Malvinas, amigo mío, Ángel Adami, que era el hijo del César Adami, creo que era el hijo del aviador, y había viajado en avión con el padre por todo Montevideo, tenía una serie de cuentos brutales, y el tercero no me acuerdo. Entonces iban contando cosas de la ciudad hasta llegar al Hotel Carrasco, donde pasaban una batalla relatada por
por alguien que sabía cualquier cosa, el Gaucho Moura, que sabía todo tipo de detalles y cosas del pasado, y terminaban yendo a la playa donde había una grabación de Lorca que había escrito, creo que era Yerma, ahí en el Hotel Carrasco, y terminaban con un barquito en el medio del agua, no sé, a ver el ocaso. Se abarcaba una serie de horas que terminaba con el ocaso en el medio del Río de la Plata. Aplausos, medalla y beso, y como me dijo Lobo, esto es imposible de hacer, que en ese momento Lobo era el director de Cultura. Dice, no. Dije, si me dejás lo hago. No hubo caso.